Escribe en los comentarios desde dónde y a qué hora nos ves. Así podré conocerte mejor. Para apoyar el canal gratis, no olvides suscribirte y darle like. Su nombre fue borrado de la línea de sucesión por una simple razón. Era mujer, designada por su padre, el rey, como la heredera legítima al trono de Inglaterra. Su destino fue sellado por la traición y la ambición. ¿Cómo es que la única descendiente directa de Guillermo el Conquistador fue forzada a un exilio silencioso mientras su primo usurpaba la corona? Esta es la historia de una guerra civil que desgarró una nación, de una fuga legendaria a través de la nieve y de la reina que gobernó desde las sombras, pero que nunca sintió el frío metal del trono sobre su cabeza. Esta es la historia de Matilde, la leona de Inglaterra, nacida alrededor del año 1102, en un mundo forjado a hierro y sangre. Matilde no era una princesa cualquiera. Era la nieta de Guillermo el Conquistador, el hombre que había cruzado el Canal de la Mancha y había doblegado a Inglaterra bajo el yugo normando. Su padre, Enrique I, era el hijo menor del conquistador, un rey conocido por su astucia, su crueldad y su férreo control sobre el reino. Su madre, Matilde de Escocia, descendía de los antiguos reyes anglosajones, una unión diseñada para legitimar y suavizar la dura conquista normanda. Desde su nacimiento, la pequeña Matilde fue un peón en el gran tablero de la política europea. Su existencia misma era una declaración de poder, una fusión de las líneas de sangre normanda y sajona. Creció en una corte itinerante, moviéndose entre los castillos de Inglaterra y los dominios de Normandía. Su educación fue excepcional para una mujer de su tiempo. Aprendió a leer y escribir en latín, además de hablar francés y alemán, preparándola no para gobernar, sino para ser una consorte digna de un gran príncipe o rey. El destino del reino, sin embargo, no descansaba sobre sus hombros. Todas las esperanzas y aspiraciones de la dinastía normanda se centraban en su hermano menor, Guillermo Adelín. Él era el heredero, el futuro rey, el ancla de la estabilidad en un reino que aún recordaba la brutalidad de su fundación. Matilde era la pieza de repuesto, una valiosa moneda de cambio matrimonial destinada a forjar una alianza estratégica que fortaleciera el poder de su padre. Su papel era claro: casarse bien, producir herederos para otra dinastía y apoyar el reinado de su hermano desde la distancia. Nadie, ni siquiera su calculador padre, podría haber imaginado que el destino tenía un plan completamente diferente para ella, un camino que la alejaría de Inglaterra para convertirla en una de las mujeres más poderosas de Europa, solo para traerla de vuelta en medio de la tragedia y el caos, forzada a reclamar un legado que nunca estuvo destinado a ser suyo. El valor de Matilde como pieza de negociación política se hizo evidente muy pronto. Antes de cumplir los 8 años, su padre, el rey Enrique I, concertó un matrimonio que asombraría a toda la cristiandad. Su prometido no era otro que Enrique V, el emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, uno de los monarcas más poderosos del continente. La alianza era una obra maestra diplomática, diseñada para contrarrestar la creciente influencia del rey de Francia. En 1110, la joven Matilde emprendió el arduo viaje desde la relativa seguridad de Inglaterra hasta el corazón de Alemania. Fue un cambio cultural y político radical. Al llegar, fue puesta bajo la tutela del arzobispo de Treveris para completar su educación alemana antes de la boda. 4 años más tarde, en 1114, una Matilde, de apenas 12 años, se casó con el emperador, un hombre que le doblaba la edad, en una ceremonia de magnificencia sin precedentes en la ciudad de Maguncia.
Fue coronada reina de los germanos y posteriormente emperatriz. Lejos de ser una figura pasiva y ornamental, Matilde demostró una inteligencia y una fortaleza de carácter que impresionaron a la corte imperial. Aprendió rápidamente los complejos protocolos y las intrigas políticas del imperio. Acompañaba a su esposo en sus campañas militares y en sus viajes diplomáticos, y él llegó a confiar tanto en su juicio que, durante sus ausencias, la nombraba regente para gobernar en su nombre. Durante más de una década, Matilde ejerció un poder real. Presidió consejos, emitió juicios y administró vastos territorios. Esta experiencia la transformó. La princesa normanda se convirtió en una estadista experimentada, acostumbrada a mandar y a ser obedecida, consciente de su estatus imperial. Se identificó tanto con su nuevo hogar, que incluso firmaba sus documentos como Matilda Imperatrix. Mientras tanto, en Inglaterra, su hermano Guillermo Adelín era celebrado como el heredero indiscutible. El futuro de Matilde parecía estar indisolublemente ligado al Sacro Imperio, un destino grandioso, pero alejado de su tierra natal. Noviembre de 1120. El rey Enrique I y su corte se preparaban para regresar a Inglaterra tras una exitosa campaña en Normandía. La atmósfera en el puerto de Barfleur era festiva. La paz se había asegurado, y el futuro de la dinastía parecía más sólido que nunca. Para el viaje de vuelta, se dispusieron varias naves. El rey embarcó en su navío principal, pero su único hijo legítimo y heredero, Guillermo Adelín, de 17 años, decidió viajar por separado. Él y su séquito de jóvenes nobles, incluyendo a 2 de los hijos ilegítimos del rey, optaron por el barco blanco, la nave más nueva y rápida de la flota real. El capitán, Thomas Fitzstephen, le prometió a Guillermo que, con su moderna embarcación y su experta tripulación, adelantarían fácilmente al barco del rey. La noche cayó, y a bordo del barco blanco, la celebración se descontroló. El vino fluía sin medida entre los jóvenes aristócratas y la tripulación. Envalentonados por el alcohol y el exceso de confianza, instaron al capitán a zarpar y a poner a prueba la velocidad de la nave. Con las velas desplegadas bajo la luz de la luna, el barco blanco salió del puerto a una velocidad peligrosa. Apenas a 1 milla de la costa, en la oscuridad de la noche, la tragedia golpeó. El casco de la nave impactó violentamente contra una roca sumergida conocida como Quillebeuf. El estruendo fue ensordecedor. El agua helada del canal se precipitó a través de la brecha, y el barco comenzó a hundirse rápidamente. El pánico se apoderó de todos. En medio del caos, Guillermo Adelín fue subido a un pequeño bote salvavidas, su única oportunidad de supervivencia. Sin embargo, al oír los gritos de su media hermana, Matilde Fitzroy, condesa de Perche, ordenó al bote que regresara para rescatarla. Fue un error fatal. En cuanto se acercaron a los restos del naufragio, docenas de náufragos desesperados intentaron abordar el pequeño bote, que volcó de inmediato, arrastrando al heredero de Inglaterra a las profundidades heladas. De las 300 personas a bordo, solo sobrevivió un carnicero de Rouen, que se aferró a un mástil hasta ser rescatado al amanecer. La noticia aniquiló al rey Enrique. El pilar de su dinastía se había desvanecido en una sola noche, sumiendo al reino en una crisis de sucesión sin precedentes. La noticia de la catástrofe del barco blanco resonó como un trueno en toda Europa. Para el rey Enrique I fue un golpe personal y político devastador. Se dice que nunca más volvió a sonreír. Su único hijo legítimo, el futuro de la dinastía normanda, había perecido, dejando un vacío de poder que amenazaba con desgarrar el reino. Desesperado,
Enrique se casó de nuevo con la joven Adela de Lovaina, con la ferviente esperanza de engendrar otro heredero varón. Pero el matrimonio no produjo hijos. Mientras tanto, a miles de kilómetros de distancia, la vida de Matilde también estaba a punto de cambiar drásticamente. En 1125, su esposo, el emperador Enrique V, murió de cáncer, dejándola viuda, sin hijos y con un futuro incierto a la edad de 23 años. Era una figura respetada y poderosa en el imperio, pero sin su marido, su posición era precaria. Al ver que sus esperanzas de un nuevo hijo se desvanecían, el rey Enrique I tomó una decisión radical, una que desafiaba todas las convenciones de la época. Convocó a su hija, la emperatriz viuda, para que regresara a su lado. En la Navidad de 1126, en el castillo de Windsor, Enrique reunió a los varones más poderosos de Inglaterra y Normandía. Ante ellos, declaró a Matilde como su única y legítima heredera al trono. Luego, les exigió que prestaran un juramento solemne, jurando sobre reliquias sagradas que aceptarían a Matilde como su reina tras su muerte. Fue un momento sin precedentes. La idea de una mujer gobernando por derecho propio era ajena y alarmante para la belicosa aristocracia normanda. Hombres como su primo, Esteban de Blois, y su medio hermano ilegítimo, Roberto de Gloucester, se arrodillaron y juraron lealtad, pero lo hicieron bajo la mirada implacable del viejo rey. En sus corazones, muchos albergaban dudas y resentimiento. Veían a Matilde como una mujer arrogante, criada en la lejana y altiva corte imperial, y la perspectiva de ser gobernados por ella era inaceptable. El juramento era frágil, sostenido únicamente por el miedo al rey Enrique. Matilde, la emperatriz viuda, se había convertido en la heredera inesperada, la pieza central de un experimento político que pondría a prueba la lealtad, la tradición y la propia estructura del Reino de Inglaterra. Los años que siguieron al juramento de Windsor transcurrieron bajo la firme mano de Enrique I. El rey, conocido como el León de Justicia, había traído una paz y un orden a Inglaterra que no se habían visto en generaciones. Su autoridad era absoluta, y mientras él viviera, los varones mantenían sus ambiciones a raya y sus juramentos, al menos en apariencia, intactos. Matilde, por su parte, había contraído un segundo matrimonio con Godofredo Plantagenet, conde de Anjou, una unión política diseñada por su padre para proteger las fronteras del sur de Normandía. Era un matrimonio difícil y a menudo tormentoso, pero que produjo lo que Enrique más anhelaba: un heredero varón, el futuro Enrique II. Con un nieto, la sucesión parecía aún más segura. Sin embargo, el destino es a menudo indiferente a los planes de los reyes. En el otoño de 1135, Enrique se encontraba en Normandía, su tierra natal, lidiando con disputas fronterizas y disfrutando de la caza, su gran pasión. A pesar de su avanzada edad, su vigor parecía inagotable, pero un simple acto de indulgencia sellaría su destino y el de su reino. Contra el consejo explícito de sus médicos, el rey se dio un festín de lampreas, un pescado sin mandíbula parecido a la anguila del que era especialmente aficionado. Pronto, cayó gravemente enfermo. Lo que comenzó como una indigestión se convirtió rápidamente en una fiebre mortal. A medida que su condición empeoraba en su pabellón de caza en Lyon-la-Forêt, la noticia se extendió como un escalofrío por sus dominios. El León de Justicia, el hombre que había mantenido unido el reino con su sola voluntad, estaba muriendo. En su lecho de muerte se dice que reafirmó a Matilde como su heredera, legándole todos sus dominios en Inglaterra y Normandía. El 1 de diciembre de 1135, Enrique I exhaló su último aliento. En ese instante,
El pilar que sostenía la frágil paz del reino se derrumbó. La noticia de su muerte cruzó el canal, pero no llegó como un simple anuncio de luto, sino como la señal de salida en una carrera desesperada por el poder. Matilde estaba en Anjou con su esposo, lejos del centro de poder y en malos términos con muchos de los varones normandos. El vacío dejado por el rey era inmenso, y la naturaleza, tanto política como humana, aborrece el vacío. Los juramentos hechos bajo la mirada severa de un rey vivo parecían ahora susurros lejanos ante la tentadora perspectiva de una corona vacante. Mientras Matilde, la heredera designada, se encontraba en Anjou, limitada por la distancia y un embarazo avanzado, su primo Esteban de Blois actuó con una velocidad y una audacia asombrosas. Esteban no era un advenedizo. Era nieto de Guillermo el Conquistador por parte de su madre, Adela, y uno de los hombres más ricos y populares del reino. Era conocido por su afabilidad y generosidad, cualidades que contrastaban con la arrogancia percibida de Matilde. Para Esteban y sus partidarios, el juramento forzado años atrás era un mero formalismo que ahora podía ser convenientemente ignorado. El argumento era simple y poderoso. Inglaterra no podía ser gobernada por una mujer, especialmente una casada con un angevino, el enemigo tradicional de los normandos. Al enterarse de la muerte de su tío, Esteban no perdió un instante. Cruzó el Canal de la Mancha desde Ouessant en medio de un clima tormentoso, un presagio de lo que estaba por venir. Desembarcó en Inglaterra y se dirigió directamente a Londres. Los ciudadanos de Londres, un poder emergente en la política inglesa, lo aclamaron como rey. Su apoyo le confirió una legitimidad crucial. Desde Londres, cabalgó hasta Winchester, el antiguo corazón administrativo del reino. Allí, su hermano menor, Enrique de Blois, el influyente obispo de Winchester, le abrió las puertas del tesoro real. Con el oro de la corona en sus manos, Esteban podía comprar lealtades y financiar un ejército. El arzobispo de Canterbury, Guillermo de Corbeil, inicialmente dudó, atado por su juramento a Matilde. Sin embargo, los partidarios de Esteban, liderados por el astuto Roger de Salisbury, presentaron testigos que juraron falsamente que Enrique Prie, en su lecho de muerte, había cambiado de opinión y nombrado a Esteban como su sucesor. Con esta justificación y con la presión de la nobleza y la iglesia, el arzobispo cedió. El 22 de diciembre de 1135, menos de 3 semanas después de la muerte de Enrique, Esteban de Blois fue coronado rey de Inglaterra en la abadía de Westminster. Fue un golpe de estado impecablemente ejecutado. La velocidad de sus acciones había tomado a todos por sorpresa. Los varones que habían jurado lealtad a Matilde, viendo a un rey coronado y en posesión del tesoro, se apresuraron a cambiar de bando, priorizando la estabilidad y sus propios intereses sobre una promesa hecha a un rey muerto. La noticia llegó a Matilde como una daga en el corazón. Su herencia, su derecho de nacimiento, le había sido arrebatada. La corona no se había perdido en batalla, sino que había sido robada en una conspiración de velocidad, mentiras y ambición. El reinado de Esteban comenzó con una ola de optimismo. Había asegurado la corona rápidamente y contaba con el respaldo de la Iglesia y de la mayoría de los varones. Emitió un estatuto en Oxford prometiendo buen gobierno, respeto a las libertades de la Iglesia y la restauración de las buenas leyes de su tío Enrique I. Parecía que la crisis de sucesión se había evitado y que la paz prevalecería. Sin embargo, la fundación de su reinado era de arena. Esteban era un hombre agradable, pero carecía de la crueldad y la firmeza
que habían caracterizado a Enrique I. Los mismos varones que lo habían aclamado pronto comenzaron a poner a prueba su autoridad, viendo en su naturaleza conciliadora una debilidad que podían explotar. La primera amenaza seria no vino de Matilde, sino de las fronteras. David I de Escocia, tío de Matilde, invadió el norte de Inglaterra en su nombre, capturando Carlisle y Newcastle. En Gales, los señores locales se levantaron en una rebelión generalizada. Esteban se vio obligado a marchar de un extremo a otro del reino para apagar fuegos, gastando rápidamente los recursos del tesoro que había asegurado. Mientras tanto, Matilde y su medio hermano, Roberto de Gloucester, no permanecieron inactivos. Desde Normandía y Anjou comenzaron a consolidar su apoyo y a planificar su contraataque. Roberto, un estadista y comandante militar formidable, se convirtió en el líder de la oposición a Esteban. En 1138, renunció formalmente a su homenaje a Esteban, declarando su lealtad a su media hermana y señalando el comienzo de una guerra civil abierta. La situación en Inglaterra se deterioró rápidamente. Los varones, sintiendo la debilidad del rey, comenzaron a construir castillos sin licencia, conocidos como adulterinos, desde los cuales aterrorizaban el campo, imponiendo sus propios impuestos y librando guerras privadas. La lealtad se convirtió en una mercancía, comprada y vendida al mejor postor. La justicia real colapsó. Un cronista de la época describió la situación con palabras escalofriantes. Los hombres decían abiertamente que Cristo y sus santos dormían. Este período de caos y desorden pasaría a la historia como la anarquía. El punto de no retorno llegó en el otoño de 1139. La emperatriz Matilde, decidida a reclamar su herencia por la fuerza, desembarcó en Arundel, en la costa de Sussex, acompañada por Roberto de Gloucester y una pequeña fuerza de caballeros. Su llegada no fue el inicio de la guerra, pero sí su intensificación definitiva. Inglaterra se dividió en dos, con dos monarcas rivales reclamando el mismo trono. La tierra se preparaba para casi 2 décadas de un conflicto brutal que la desangraría y cambiaría su destino para siempre. Tras años de exilio y de librar una guerra subsidiaria desde Normandía, Matilde sabía que el momento de la inacción había terminado. El verano de 1139 se desvanecía, y con él, la paciencia de sus partidarios. La anarquía, como se conocería a este oscuro período, había desangrado a Inglaterra, y la indecisión ya no era una opción. Acompañada por su leal medio hermano, Roberto de Gloucester, y una modesta fuerza de apenas 140 caballeros, la emperatriz zarpó hacia la tierra que le pertenecía por derecho de nacimiento. No era una armada de conquista, sino una declaración de intenciones, una chispa deliberadamente lanzada sobre el polvorín que era el reino de Esteban. Su destino no era un campo de batalla abierto, sino un lugar de refugio y simbolismo, el castillo de Arundel en Sussex. Allí residía su madrastra, Adela de Lovaina, la reina viuda de su padre, Enrique I. Era un movimiento audaz y calculado. Desembarcar bajo la protección de la antigua reina no solo le proporcionaba una base segura e inexpugnable, sino que también era un poderoso mensaje propagandístico. Implicaba continuidad, legitimidad y el respaldo tácito de la memoria de su padre. La noticia del desembarco de Matilde, el 30 de septiembre de 1139, corrió como la pólvora. El rey Esteban, que estaba asediando Marlborough, reaccionó con una velocidad sorprendente, abandonando el sitio y marchando hacia el sur para atrapar a su rival. Lo que sucedió a continuación fue uno de los giros más extraños de la guerra. Al llegar a Arundel, Esteban encontró a Matilde y a Adela
atrincheradas. En lugar de asediar el castillo, un acto que habría sido militarmente lógico, Esteban tomó una decisión que desconcertaría a sus contemporáneos y a los historiadores futuros. Permitió que Matilde abandonara Arundel bajo una escolta de salvoconducto para que se reuniera con Roberto de Gloucester, en el oeste del país, el corazón del territorio rebelde. ¿Fue un acto de caballerosidad malentendida? ¿Una estrategia para concentrar a sus enemigos? ¿O un grave error de cálculo? Independientemente de la razón, el resultado fue el mismo. La emperatriz ya no estaba contenida. Estaba libre en Inglaterra, y la guerra civil, hasta entonces una serie de escaramuzas y rebeliones, estaba a punto de estallar en un conflicto total que consumiría al reino. El invierno de 1140 dio paso a un año que cambiaría drásticamente el curso de la guerra. La llegada de Matilde había envalentonado a sus aliados, y el oeste de Inglaterra se convirtió en un bastión angevino. La oportunidad para un golpe decisivo surgió en la ciudad amurallada de Lincoln. Ranulf de Chester, un varón poderoso y voluble que jugaba para ambos bandos, había tomado el castillo de Lincoln, un movimiento que el rey Esteban no podía ignorar. Ignorando las advertencias sobre el terreno desfavorable y la creciente fuerza de sus enemigos, Esteban marchó hacia el norte y sitió el castillo, con la intención de aplastar a Ranulf. Pero Ranulf no estaba solo. Hizo un pacto con su suegro, Roberto de Gloucester, el comandante más competente de Matilde. Juntos, reunieron un ejército formidable y marcharon al rescate de Lincoln. El 2 de febrero de 1141, las dos fuerzas se encontraron fuera de las murallas de la ciudad. El ejército del rey estaba en una posición precaria, atrapado entre el castillo sitiado y la fuerza de socorro que avanzaba. El ejército angevino, liderado por Roberto, cruzó un terreno pantanoso que se creía intransitable, sorprendiendo a las fuerzas reales. La batalla fue feroz y caótica. La caballería de Esteban, superada en número y desmoralizada por la deserción de algunos nobles clave, se rompió y huyó casi de inmediato. Sin embargo, el rey Esteban se negó a retirarse. Fiel a su reputación de valiente guerrero, se quedó en el campo de batalla, desmontó y lideró a su infantería en una lucha desesperada. Las crónicas describen a un rey luchando como un león, primero con su espada, hasta que se hizo añicos, y luego con una pesada hacha danesa. Rodeado, golpeado y exhausto, finalmente fue derribado y capturado por los soldados de Roberto. La noticia fue un terremoto político. Por primera vez en la historia inglesa, un rey ungido había sido derrotado y hecho prisionero en batalla. Esteban fue llevado a Bristol, el corazón del territorio de Matilde, y encerrado en el castillo. Con el rey encadenado, el trono de Inglaterra estaba vacante. El camino hacia Londres y la corona parecía por fin completamente despejado para la emperatriz. La victoria era casi total, y el destino que su padre le había prometido estaba al alcance de su mano. La captura del rey Esteban en Lincoln no significó una coronación inmediata para Matilde. En la Inglaterra del siglo XII, el poder no solo se tomaba por la fuerza, debía ser legitimado, especialmente por la institución más poderosa de la época, la Iglesia. Sin el respaldo eclesiástico, cualquier monarca era simplemente un tirano. La figura clave en este delicado juego era Enrique de Blois, obispo de Winchester y legado papal en Inglaterra. Convenientemente, también era el hermano del rey Esteban. Su lealtad, por tanto, era la pieza más codiciada en el tablero político. Matilde y Roberto de Gloucester sabían que ganar su apoyo era más crucial que ganar cualquier batalla. Tras la captura de su hermano,
Enrique se encontró en una posición imposible. Presionado por el bando angevino y con la evidencia de que Dios parecía haber favorecido a Matilde en el campo de batalla, aceptó reunirse con ella. En una tensa reunión cerca de Winchester, Matilde le prometió a Enrique el control sobre los asuntos de la iglesia a cambio de su reconocimiento. El legado papal accedió. En abril de 1141, Enrique de Blois convocó un concilio eclesiástico en Winchester. Allí, en un acto de pragmatismo político disfrazado de piedad, denunció a su propio hermano, declarando que había fallado en traer justicia y paz al reino. Ante el clero reunido, proclamó a Matilde como Domina Anglorum, la señora de los ingleses. No era el título de Regina, que solo podía conferirse en una coronación formal, pero era el paso previo, indispensable. Era el reconocimiento oficial de la Iglesia de su derecho a gobernar. Con esta bendición, el impulso de Matilde era imparable. Recibió la sumisión de numerosos varones que antes habían apoyado a Esteban, ansiosos por unirse al bando ganador. Las puertas de la tesorería real en Winchester se abrieron para ella, dándole acceso a la riqueza del reino. Su procesión hacia Londres comenzó no como una invasora, sino como la gobernante legítima, reconocida por la autoridad espiritual de la tierra. A cada milla que se acercaba a la capital, la corona parecía brillar más, casi al alcance de su mano. La ceremonia en la abadía de Westminster era la única pieza que faltaba para completar el rompecabezas de su destino. Tras su reconocimiento como Señora de los Ingleses, Matilde llegó a las afueras de Londres en junio de 1141. La ciudad, el corazón comercial y simbólico del reino, era el premio final. Su entrada fue cautelosa, pero los ciudadanos, cansados de la guerra y viendo la captura de Esteban como un juicio divino, le abrieron las puertas. La coronación en Westminster parecía una mera formalidad, un evento que se celebraría en cuestión de días. Sin embargo, fue en este momento de triunfo inminente cuando la fortuna de Matilde comenzó a desmoronarse, no por las espadas de sus enemigos, sino por su propio carácter. Habiendo pasado gran parte de su vida como emperatriz del Sacro Imperio Romano Germánico, Matilde estaba acostumbrada a un estilo de gobierno autoritario y a una deferencia absoluta. No entendía la política inglesa, que requería negociación y el cultivo de alianzas con la nobleza y las ciudades. En lugar de mostrarse magnánima en la victoria, se mostró imperiosa y exigente. Rechazó las peticiones de los londinenses para que restaurara las leyes más favorables del rey Eduardo el Confesor y confirmara los privilegios que habían disfrutado bajo Esteban. Peor aún, impuso un tallage, un impuesto severo y arbitrario, sobre la ciudad para financiar sus arcas. Su actitud fue percibida como arrogante y despectiva. Mientras tanto, la esposa de Esteban, Matilde de Boulogne, demostró ser una adversaria mucho más astuta. Desde Kent, reunió a los leales a Esteban, organizó un ejército y avanzó hacia las afueras de Londres, ejerciendo una presión militar y psicológica constante. Su lealtad inquebrantable a su esposo cautivo contrastaba fuertemente con la frialdad de la emperatriz. La paciencia de los londinenses se agotó. Justo cuando Matilde se preparaba para su coronación, las campanas de la ciudad comenzaron a sonar, no para celebrar, sino para llamar a las armas. Una turba enfurecida se levantó contra ella. Sorprendida y completamente desprevenida, la emperatriz y su séquito apenas tuvieron tiempo de montar a caballo y huir de la ciudad en pánico. Había estado a un paso del trono, en la misma ciudad donde iba a ser coronada. Pero la corona se le había escapado de entre los dedos. La puerta de Londres, que se había abierto para recibirla,
ahora se cerraba de golpe a sus espaldas, un rechazo humillante del que su causa nunca se recuperaría por completo. El péndulo de la fortuna, que había oscilado tan favorablemente hacia Matilde tras la batalla de Lincoln, comenzó un inexorable y cruel retroceso. La victoria se había agriado en Londres, donde su rigidez y sus demandas fiscales la habían convertido en una figura odiada, forzándola a una humillante huida. El verdadero golpe, sin embargo, llegó con la derrota en Winchester. En el caos de la retirada, su más leal y competente comandante, su medio hermano, Roberto de Gloucester, fue capturado por las fuerzas de Esteban. Este evento cambió drásticamente el tablero de juego. Matilde se enfrentó a una elección imposible: mantener a su rival prisionero y sacrificar a su hermano, o liberar a Esteban para recuperar a Roberto. El lazo de sangre y la necesidad estratégica la obligaron a aceptar el intercambio. En noviembre de 1141, Esteban de Blois era un hombre libre, y el efímero triunfo de Matilde se deshizo como la niebla matutina. Con Esteban de nuevo al mando de sus fuerzas, la marea de la guerra civil, conocida como la anarquía, se volvió en su contra. Los varones que habían jurado lealtad a Matilde por conveniencia o miedo, ahora veían a un rey restaurado y comenzaban a reconsiderar sus alianzas. Uno por uno, los castillos y las ciudades que la habían aclamado como señora de los ingleses le cerraron sus puertas. La emperatriz, que meses antes estaba a punto de ser coronada en Westminster, ahora se encontraba en una precaria retirada, moviéndose de fortaleza en fortaleza, mientras el territorio bajo su control se encogía día a día. Se convirtió en una soberana fugitiva en el mismo reino que reclamaba como suyo. Cada mensajero traía noticias de una nueva traición, de un nuevo avance de las tropas de Esteban. El cerco se estrechaba, no solo militarmente, sino también psicológicamente. La sensación de aislamiento era total. Finalmente, buscando un bastión seguro desde donde poder reagruparse, Matilde se estableció en el formidable castillo de Oxford, sin saber que este refugio pronto se convertiría en su jaula dorada. El otoño de 1142 trajo consigo un viento helado que presagiaba no solo el invierno, sino también la renovada furia del rey Esteban. Liberado y revitalizado, concentró su poder en un objetivo singular: aplastar la resistencia de su prima de una vez por todas. Su objetivo era el corazón de las posesiones de Matilde en el valle del Támesis, la ciudad de Oxford. Con una velocidad y una audacia que tomaron por sorpresa a la guarnición de la emperatriz, el ejército de Esteban vadeó los ríos y se presentó ante las murallas de la ciudad. Matilde apenas tuvo tiempo de refugiarse en la imponente seguridad del castillo de Oxford antes de que las fuerzas de su rival incendiaran la ciudad, un acto brutal diseñado para aislarla por completo. Así comenzó uno de los asedios más famosos de la historia inglesa. El castillo de Oxford era una fortaleza formidable, protegida por el río Támesis y gruesos muros de piedra. Pero Esteban estaba decidido. Sus hombres construyeron enormes torres de asedio y montaron catapultas que lanzaban una lluvia incesante de rocas contra las defensas. Día y noche, el estruendo de la guerra resonaba en los oídos de Matilde y sus leales caballeros. A medida que las semanas se convertían en meses, las condiciones dentro del castillo se volvieron desesperadas. El invierno se apoderó de la tierra con una ferocidad implacable, cubriendo el paisaje de nieve y congelando los ríos. Las provisiones, calculadas para un asedio normal, comenzaron a escasear peligrosamente.
El hambre se convirtió en un enemigo tan temible como los soldados de Esteban. Los defensores, debilitados y ateridos, miraban desde las almenas el campamento enemigo, bien abastecido y cálido, mientras ellos racionaban las últimas migajas. La esperanza de que llegaran refuerzos se desvanecía con cada nueva nevada. Matilde, acorralada y viendo a sus hombres al borde de la inanición, comprendió que la rendición era inminente. La trampa se había cerrado. Sin escapatoria aparente y con el enemigo a las puertas, la causa de la primera reina de Inglaterra parecía destinada a morir de frío y hambre en Oxford. Diciembre de 1142. 3 meses de asedio habían dejado al castillo de Oxford al borde del colapso. El hambre roía las entrañas de los defensores y la moral estaba por los suelos. La rendición a Esteban no era una opción para Matilde. Significaría el fin de su lucha y un cautiverio incierto. En el corazón de la desesperación nació un plan de una audacia casi suicida, una estratagema que pasaría a la leyenda. La naturaleza, que había sido su carcelera con su frío implacable, se convertiría en su cómplice. El paisaje estaba completamente cubierto por un espeso manto de nieve, y el río Támesis, que rodeaba el castillo, se había congelado, creando un puente de hielo traicionero. El plan era simple en su concepción y aterrador en su ejecución. Escapar amparados en la noche y el camuflaje invernal. Una noche sin luna, Matilde y 3 de sus caballeros más fieles se prepararon. Despojándose de sus armaduras y cualquier cosa que pudiera hacer ruido, se vistieron completamente de blanco. Sábanas, mantos y capas blancas los harían prácticamente invisibles contra el fondo nevado. Desde una poterna del castillo, una pequeña puerta secundaria, descendieron en silencio por los muros usando cuerdas. El frío era tan intenso que quemaba la piel, y cada aliento formaba una nube de vaho que amenazaba con delatarlos. El momento más peligroso fue el cruce del Támesis helado. El hielo crujía bajo sus pies con cada paso cauteloso, un sonido que en el silencio de la noche parecía un trueno. Avanzaron lentamente, pasando a la vista de los centinelas del campamento de Esteban, quienes, engañados por el camuflaje y la tormenta de nieve que comenzaba a arreciar, no vieron a las figuras fantasmales que se deslizaban por el paisaje. Fue una caminata agotadora de varios kilómetros a través de territorio enemigo, con la adrenalina y el miedo como único combustible. Finalmente, llegaron a Abingdon, donde sus aliados los esperaban con caballos. La emperatriz Matilde, la leona de Inglaterra, había logrado lo imposible. Había escapado de una trampa mortal, demostrando una vez más la voluntad de hierro y el coraje indomable que la definían. La fuga blanca no fue solo una huida, fue un acto de desafío legendario. La audaz fuga de Oxford fue una victoria personal rotunda para Matilde, una historia que se contaría con asombro durante generaciones. Sin embargo, en el gran esquema de la guerra por el trono de Inglaterra, fue una retirada forzada que marcó un punto de inflexión. Aunque había salvado su vida y su libertad, su posición en el reino estaba irreparablemente dañada. El asedio y la huida habían agotado sus recursos y dispersado a muchos de sus seguidores. La guerra, que ya duraba años, había degenerado en un punto muerto sangriento y destructivo. Ninguno de los dos bandos poseía la fuerza necesaria para asestar un golpe definitivo. Los varones cambiaban de lealtad según soplaba el viento, y el país sufría las consecuencias de una anarquía sin fin. Matilde continuó la lucha durante varios años más desde su base en Devizes,
Pero el ímpetu se había perdido. El golpe final a sus ambiciones personales llegó en 1147 con la muerte de su medio hermano, Roberto de Gloucester. Él no solo había sido su mejor estratega militar, sino también su pilar emocional y político. Sin él, la causa angevina en Inglaterra se tambaleaba. Fue en este momento de profunda reflexión y pragmatismo que Matilde tomó la decisión más difícil de su vida. Se dio cuenta de que mientras ella siguiera siendo la figura central del conflicto, la guerra civil podría no tener fin. Su nombre estaba asociado a años de división y derramamiento de sangre. El futuro no residía en su propia coronación, sino en la de su hijo, el joven Enrique Fitz-Empress. En 1148, Matilde zarpó de Inglaterra para no volver jamás. Este no fue un acto de rendición, sino un brillante retiro estratégico. Al regresar a Normandía, que su esposo Godofredo había conquistado en su nombre, pudo consolidar el poder en el continente. Desde allí, se dedicó a gobernar el ducado y a preparar a Enrique para la tarea que le esperaba. Su exilio silencioso no fue una derrota, sino la transformación de una reina combatiente en una reina madre, cuyo último y más grande acto sería asegurar el trono para su hijo, unificando finalmente los reinos de Inglaterra y Normandía. Mientras la guerra civil se estancaba en un sangriento punto muerto en Inglaterra, al otro lado del Canal de la Mancha, en la corte de Anjou, Matilde de Flandes supervisaba su proyecto más ambicioso y su única esperanza verdadera: la formación de su hijo, Enrique. Lejos del caos inglés, el joven príncipe crecía inmerso en un ambiente diseñado para un único propósito: reclamar su herencia. Matilde, aunque retirada de la línea de frente, era la arquitecta invisible de su educación. Cada lección de latín, cada tratado de estrategia militar y cada principio de ley normanda eran ladrillos en la construcción del futuro rey. Ella entendía que la fuerza bruta que había caracterizado los primeros años de la anarquía no sería suficiente. El próximo monarca de Inglaterra necesitaría ser más que un guerrero. Debía ser un estadista, un legislador y un diplomático. Enrique demostró ser un estudiante prodigioso, absorbiendo el conocimiento con una voracidad que reflejaba la ambición de su madre. Pasaba sus días entrenando con la espada y la lanza, desarrollando la resistencia física que lo haría legendario en el campo de batalla. Sus noches, sin embargo, las dedicaba a los libros, estudiando las vidas de grandes emperadores y las complejidades de la administración feudal. Su padre, Godofredo de Anjou, le enseñó el arte de la política continental, cómo forjar alianzas y cómo gobernar con mano firme, pero justa. De su madre, Enrique heredó una determinación de acero y una creencia inquebrantable en su derecho divino. Matilde le narraba constantemente las historias de su linaje, desde Guillermo el Conquistador hasta su abuelo, Enrique I, inculcándole un profundo sentido del deber y del destino. No le estaba enseñando a ganar una guerra, sino a fundar una dinastía. Cada decisión, cada alianza matrimonial que se consideraba para él, cada territorio que aseguraba en el continente, era un paso calculado en el gran plan de Matilde. Enrique no era solo su hijo, era su legado, la encarnación viviente de su reclamo. El exilio silencioso de Matilde no fue un período de inactividad, sino de intensa preparación, forjando en el crisol de la diplomacia y la educación al hombre que finalmente lograría lo que ella no pudo. En el año 1153, un viento de cambio sopló sobre las costas de Inglaterra. No era una simple brisa, sino el rugido de un dragón. Enrique Plantagenet, ahora un joven de 20 años, duque de Normandía y conde de Anjou,
cruzó el canal con una pequeña pero decidida fuerza. No llegaba como un niño reclamando el juguete de su madre, sino como un líder formidable, curtido en las batallas y la política del continente. Su llegada electrificó a los varones leales a la causa angevina, quienes habían esperado durante años un campeón que pudiera finalmente inclinar la balanza. Enrique era todo lo que el rey Esteban ya no era: joven, enérgico, carismático y con una reputación de brillantez militar que le precedía. A diferencia de las campañas anteriores, a menudo marcadas por la indecisión y los asedios prolongados, la de Enrique fue un torbellino de acción calculada. Se movía con una velocidad asombrosa, asegurando fortalezas clave y demostrando una audacia que tomó por sorpresa a las fuerzas de Esteban. Su estrategia no se basaba únicamente en la fuerza, sino también en la inteligencia política. Sabía que la nobleza inglesa estaba exhausta tras casi 2 décadas de guerra civil. En lugar de buscar la aniquilación de sus enemigos, ofrecía términos generosos a quienes se rendían, presentándose no como un conquistador extranjero, sino como el restaurador de la paz y el orden. El símbolo del dragón, asociado a su linaje, se convirtió en una poderosa herramienta de propaganda. Representaba la fuerza, la legitimidad y la promesa de un nuevo comienzo. Mientras Enrique avanzaba, el apoyo a Esteban comenzaba a desmoronarse. El viejo rey, cansado y afligido por las divisiones dentro de su propia familia, parecía una sombra frente a la vitalidad del joven Plantagenet. Matilde, desde su retiro en Normandía, recibía informes constantes de los progresos de su hijo. Cada victoria de Enrique era una reivindicación de sus años de sacrificio y planificación. El muchacho que ella había moldeado estaba cumpliendo su destino. El regreso del dragón no fue solo una invasión, fue la culminación de un plan maestro trazado en el silencio de un exilio, la prueba de que la voluntad de una reina sin trono podía, a través de su heredero, cambiar el curso de la historia. La campaña de Enrique Plantagenet, en 1153, no culminó en una batalla decisiva y sangrienta como la de Lincoln, sino en un tenso y prolongado enfrentamiento a orillas del Támesis, cerca del castillo de Wallingford. Allí, los ejércitos de Enrique y el rey Esteban se encontraron cara a cara, preparados para un conflicto que podría haber devastado aún más el reino. Sin embargo, los varones de ambos bandos estaban hartos de la guerra. En lugar de una carga de caballería, se produjo un murmullo de negociación. Los líderes de la iglesia y los nobles más influyentes mediaron entre los dos pretendientes, instándolos a encontrar una solución pacífica que salvara a Inglaterra de más derramamiento de sangre. El verdadero punto de inflexión, sin embargo, no fue militar ni político, sino profundamente personal y trágico. Eustaquio, el hijo mayor y heredero de Esteban, un feroz opositor a cualquier acuerdo con los angevinos, murió repentinamente en agosto de ese año. Con su muerte, el espíritu de lucha de Esteban se quebró. El rey, envejecido y afligido, perdió toda motivación para continuar una guerra cuyo único propósito era asegurar el trono para un hijo que ya no estaba. Este giro del destino abrió la puerta a un acuerdo definitivo. Tras meses de arduas negociaciones, se llegó a un pacto conocido como el Tratado de Wallingford o Tratado de Winchester. Los términos eran tan pragmáticos como revolucionarios. Esteban permanecería como rey de Inglaterra hasta su muerte, pero adoptaría a Enrique Plantagenet como su hijo y lo nombraría su heredero oficial. A cambio, Enrique rendiría homenaje a Esteban. Fue una obra maestra de la diplomacia. Para Matilde, que observaba desde Normandía, este tratado
era su victoria final. Aunque su nombre no figuraba prominentemente en el documento, su reclamo era el fundamento sobre el que se construyó todo el acuerdo. No obtendría la corona para sí misma, pero había logrado lo más importante: asegurar el trono para su hijo y su linaje. La anarquía, la guerra que había consumido una generación, terminó no con el estruendo de las espadas, sino con el rasgueo de una pluma sobre el pergamino. La paz se había asegurado, y el futuro de la monarquía inglesa descansaba ahora, indiscutiblemente, en la casa Plantagenet. El rey Esteban murió en octubre de 1154, menos de un año después de la firma del tratado. Sin oposición y con el camino despejado por el acuerdo que su madre había hecho posible indirectamente, Enrique Plantagenet fue coronado como Enrique II de Inglaterra. Matilde de Flandes, la emperatriz, la señora de los ingleses, nunca llegó a sentarse en el trono de la abadía de Westminster, ni a llevar la corona de San Eduardo. Permaneció en Normandía, gobernando el ducado con la misma habilidad y autoridad que siempre la habían caracterizado, y nunca volvió a pisar suelo inglés. ¿Fue entonces su vida un fracaso? La historia, a menudo, juzga por los símbolos visibles del poder, y bajo esa métrica superficial, Matilde no logró su objetivo principal. Sin embargo, su verdadero legado es mucho más profundo y duradero que una simple ceremonia de coronación. Su legado fue la dinastía Plantagenet, una de las casas reales más poderosas y longevas de la historia de Inglaterra, que gobernaría durante más de 300 años. Su legado fue su hijo, Enrique II, cuyo reinado restauró el orden, fortaleció la ley y sentó las bases del sistema legal inglés. La tenacidad indomable de Matilde, su negativa a rendirse ante la adversidad, la traición y el exilio, fue la fuerza motriz que impulsó casi 2 décadas de conflicto. Su lucha no fue solo por un título, sino por un principio: la legitimidad de la herencia. Aunque el reino la rechazó como reina gobernante, no pudo negar la sangre real que corría por las venas de su hijo. Su exilio silencioso no fue una retirada, sino una reagrupación estratégica. Desde la sombra, dirigió, planificó y preparó el camino para la victoria final. Matilde de Flandes es la prueba de que la influencia no siempre reside en quien ocupa el trono, sino en quien tiene la visión y la determinación para moldear el futuro. Fue la reina que nunca reinó, la monarca sin corona, pero su voluntad y su sangre definieron el destino de Inglaterra durante siglos, convirtiéndola en una de las figuras más consecuentes de su tiempo, una arquitecta silenciosa del trono inglés.